Bueno, que el Señor le bendiga. Vamos a aprovechar ya nuestra postura y vamos a venir en oración delante de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Señor del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia, Señor, humillados y agradecidos por lo maravilloso que eres tú, Señor, y por habernos concedido estar en tu casa otra vez más, Señor. Gracias por el privilegio que para nosotros poder alabar tu nombre, siquiera mencionarlo, Señor, y es por eso que estamos completamente agradecidos y pidiéndote, Señor, para que tú sigas derramando tu bendición sobre nosotros, que tu gracia esté sobre nosotros en ese momento mientras estudiamos tu palabra, para que tú nos hables en nuestros corazones, Señor, de manera que yo sea simplemente un portavoz de tu verdad, Señor. Padre, en esta noche te pedimos para que tu nombre sea exaltado y para que nuestra vida pueda ser transformada por tu palabra, Señor. Gracias te damos infinitamente y te pedimos todo esto en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ídolo significa imagen de una deidad o objeto de culto, o persona o cosa amada o admirada con afección. Y eso no es un término ajeno para nosotros, porque vemos muchos ejemplos en las Escrituras de lo que es un ídolo. Ya nosotros tenemos un concepto preconcebido en nuestra mente de lo que es un ídolo. Si nosotros estudiamos las Escrituras, comenzando del principio de Génesis, nosotros vemos que esta palabra ídolo o este concepto de ídolo, idolatría, ha estado presente durante gran parte de todos los relatos de nuestra Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Nosotros podemos recordar el ejemplo de Abraham, el cual su familia, su padre y toda su ciudad de la cual él procedía era una ciudad pagana que adoraba a dioses paganos. Dice la Biblia que incluso su padre poseía dioses paganos. Y también vemos el ejemplo del pueblo de Israel, cuando fue cautivo en el pueblo de Egipto durante 215 años. Un pueblo completamente pagano, un pueblo con un sinnúmero de dioses. Y este pueblo de este pueblo de Israel estuvo en medio de este pueblo infestado por la idolatría. Después nosotros vemos que tal idolatría influenció tanto a Israel que incluso cuando salieron de Israel, cuando cruzaron el Mar Muerto y cuando llegaron a la falda del monte Sinaí, cuando subió Moisés a hablar con el Señor y a recibir testamento, lo primero que hizo el pueblo de Israel, ¿qué fue? Irse en pos de dioses. Construyeron un ídolo, construyeron un becerro de oro y adoraron a ese becerro diciendo, ese es el Dios el cual los sacó de la esclavitud de Egipto. Y nosotros no solamente vemos eso, sino que una vez son introducidos en la tierra prometida, todos los pueblos que rodeaban a la nación de Israel eran pueblos paganos. Y el Señor le advirtió muy claramente diciéndole, cuando lleguen a esa tierra prometida, tienen que destruir a todos los pobladores, porque todos ellos son idólatras y si no lo destruyen le van a hacer piedra de tropiezo. Y efectivamente fueron piedra de tropiezo y vamos a ver su consecuencia en esa noche. Nosotros vemos que una de las diferencias de lo que era el pueblo de Israel y todos los demás pueblos de aquel entonces era que Israel era un pueblo monoteísta. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente creían y adoraban a un solo Dios. A diferencia de todos los demás pueblos paganos que eran politeístas y creían en diferentes deidades, creían en diferentes dioses y adoraban a diferentes dioses. Pero este solo Dios, lo interesante del caso es que este solo Dios no demanda imágenes de Él. De hecho, si nosotros vemos los 10 mandamientos que fue dado por el Señor a Moisés, los primeros 2 mandamientos tienen que ver con el mismo tema de la idolatría. El primer mandamiento dice que no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice, no te harás escultura o imagen de nada que esté en los cielos, en la tierra o debajo de las aguas. Estoy parafraseando. Y este Dios es un Dios celoso. No permitirá que nada ni nadie comparta su gloria. De hecho, Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
Pero la idolatría no está limitada simplemente a imágenes o esculturas de otros dioses. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos un concepto diferente de lo que es idolatría. Y aunque eso no es una definición textual de las Escrituras, si nosotros estudiamos las Escrituras, podemos concluir que esto es una definición verdaderamente acertada de lo que es un ídolo. Y no es nada más y nada menos que todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Es todo aquel que, no necesariamente siendo imagen, objeto o persona, ocupa el lugar de nuestro Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Un ejemplo en Filipenses 3:19, donde Pablo llama a un grupo de personas que eran enemigos de la cruz. Dicen que el Dios de esa persona que era enemigo de la cruz era su vientre. Obviamente ellos no tenían una imagen de una barriga ni de un estómago, pero lo que ellos decían era que ellos eran movidos por su vientre. De igual forma, Pablo dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Pero ahora viene la pregunta: ¿por qué todo esto es relevante para mí? ¿Qué tiene de importancia este tema de la idolatría? Y es muy interesante que, al igual que Israel, nosotros también vivimos en una sociedad infestada de ídolos y de dioses paganos. Nosotros vivimos en una sociedad la cual adora al Dios del humanismo o de la humanidad, al Dios de la naturaleza, el Dios del dinero, el Dios de la ciencia, el Dios del hedonismo, que es básicamente el Dios del placer. Y si nosotros no nos cuidamos y no tenemos mucha precaución, podemos caer fácilmente en la adoración de estos ídolos sin darnos cuenta. Y es por eso que este pasaje que vamos a ver en esa noche es muy relevante para nosotros hoy en día. Hoy vamos a ver 3 evidencias de lo insensato o absurdo que es la idolatría. 3 evidencias de lo insensato que es la idolatría. Yo quiero que vayan conmigo a nuestro pasaje de esa noche, que se encuentra en Jeremías capítulo 10, versículo 1. Y vamos a comenzar leyendo de versículo 1 en adelante. Jeremías capítulo 10, versículo 1. El título del mensaje de hoy, para los que toman nota, es la insensatez de la idolatría. La insensatez de la idolatría. Dice así el capítulo 10 de Jeremías, versículo 1. Comienza diciendo: oí la palabra de Jehová, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, y de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejanza a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y es Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, y hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de su depósito. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo
de su castigo perecerán. Que el Señor bendiga su santa palabra. Nosotros vamos a ver en esa noche, como decíamos, 3 evidencias, 3 pruebas que nos comprueban a nosotros la insensatez o lo absurdo que es la idolatría. Y nosotros vemos evidenciado aquí en ese pasaje. La primera evidencia que nosotros vemos se encuentra en los versículos 3 y 4, y es que estos dioses o estos ídolos a los cuales el pueblo adoraba y los cuales el pueblo se había corrompido, son nada más y nada menos que dioses construidos por su propia mano. Son dioses que fueron construidos por la mano del pueblo de Israel, por esos hombres. Nosotros vemos aquí en el versículo 3 como dice, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron y obra de mano de artífices con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Y básicamente el constructor o mejor dicho el escultor de estos dioses es nada más y nada menos que el hombre. Isaías 44, 19, 20 dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, y asé carne y la comí. Y aquí comienza a hablar sigue hablando de los ídolos, dice, haré del resto de él una abominación, o sea, del resto de la madera que sobró de la comida. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y aquí vemos en ese versículo muy claramente que el hombre, el constructor de estos ídolos, esos falsos dioses, lo construye porque es engañado por su propio corazón, por ese corazón que está corrompido y que está manchado por el pecado, y ese corazón que lo único que hace es rebelarse contra todo que es santo y contra todo que le pertenece a Dios. Y el hombre crea esos ídolos siguiendo el engaño en su corazón, pero también imitando la costumbre de los pueblos paganos. Lo dice muy claramente aquí en el versículo 3, cuando dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y esa no fue una costumbre que aprendió Israel del Señor. La adoración de los ídolos no se encuentra como un mandato al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos vieron su pueblo, los que los rodeaban, e imitaron la forma o imitaron la costumbre de los otros pueblos. Dice aquí que son vanidades esa costumbre. ¿Qué quiere decir vanidad? Simplemente que son vacías, son sin propósito, no tienen, mejor dicho, significado. Pero no solamente vemos que fueron creados por los hombres, pero el hecho que fue creado por los hombres también implica que no fueron creados por Dios. Y eso quiere decir simplemente de que no les fue dado lugar en la creación. El hombre fue quien le dio lugar en la creación de Dios a estos falsos dioses, a estos falsos ídolos, convirtiéndolo así en una ofensa a nuestro Señor y convirtiéndolo así en un acto de rebeldía. Como dice aquí en el versículo 12, el que hizo la tierra, el versículo 11, donde dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de la tierra. Israel había abandonado al Dios creador para seguir a los dioses creados. Pero estos dioses fueron creados usando lo que Dios le había dado al hombre. Muy interesante. El hombre había tomado lo que Dios le había dado para el beneficio del hombre y para la adoración del Señor, y usó esos materiales para construirse un ídolo y un Dios propio. Dice aquí bien fácil la escritura en los versículos 3 y 4 de que el hombre tomó madera, tomó plata y tomó oro, y de esos minerales, de esos recursos que el Señor fue quien le dio al hombre, ellos construyeron su propia abominación. Ellos tomaron el regalo y adoraron el regalo en vez de adorar al dador del regalo. Pero ¿cuál es la aplicación que nosotros podemos sacar de esto? La palabra nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y por eso nosotros debemos hacernos la pregunta:
¿cómo puedo aplicar ese pasaje en mi vida? ¿O qué quiere el Señor enseñarme a través de este pasaje? Y la realidad es que nosotros también tenemos dioses en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y aunque no sean imágenes de cera o no sean una estatua de madera o una estatua de bronce o de oro, puede ser cualquier cosa que atente robarle, número uno, la gloria a nuestro Dios y número dos, nuestra devoción a Dios. Puede ser el dinero, puede ser una reputación, un estatus social, puede ser incluso mi familia, mi carrera, una relación, ya sea con un novio, un amigo, incluso hasta con mi cónyuge, o puede ser incluso yo mismo. Pero es algo muy claro de que los dioses, al igual que vemos en el Antiguo Testamento, también están presentes hoy en día y también están presentes en nuestro diario vivir y en nuestra propia vida. ¿Y cuáles son aquellos dioses? Son aquellos a los cuales nosotros les servimos y vivimos por ellos. Son aquellos a los cuales nosotros confiamos. Son aquellos por los cuales nosotros protegemos de cualquier amenaza que pueda hacerle daño, si eso incluye también al Dios mismo. También nosotros, estos dioses son aquellos que dominan nuestro pensamiento, que dominan nuestra boca, que dominan nuestros oídos y que no queremos soltar, aun cuando sea Dios mismo que nos pide que los soltemos. Estos dioses no son dioses, sino que son dioses porque nosotros los hemos convertido en dioses. Y así como Israel hizo dioses para sí mismo, tomando lo que Jehová le había dado, así también nosotros hemos construido nuestros dioses de lo que Jehová nos ha dado a nosotros. Pero aquí vemos la comparación y es algo bellísimo, porque aquí el profeta Jeremías compara ese Dios pagano al cual el pueblo de Israel había adorado y lo compara con el único y el verdadero Dios. Es ridículo poner nuestra fe en un Dios creado por nosotros mismos, pero es más ridículo aún querer comparar a ese Dios con el único y verdadero Dios, Jehová. Mira cómo dice aquí en el capítulo 10, los versículos 10 al 15, dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de la tierra. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de agua en el cielo y hace subir la nube de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Básicamente aquí está diciendo el profeta: ese Dios el cual ustedes mismos han creado, ustedes han olvidado y se han alejado del Dios verdadero, el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que nosotros vemos, simplemente para seguir en pos de dioses que nosotros mismos hemos creado. Pero como dice el versículo 6 del capítulo 10, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante a ti. Y esa es la primera evidencia de lo absurdo que es la idolatría, o lo insensato que es la idolatría. El hecho que nosotros adoramos los propios dioses que nosotros creamos. Pero hay una segunda evidencia en ese pasaje, y esa es que estos dioses a los cuales nosotros creamos también dependen de nosotros. Estos dioses que nosotros hemos creado dependen de nosotros para su exaltación. Mire cómo dice aquí en el versículo. Estos dioses, número uno, carecen de gloria, carecen de esplendor y carecen de majestad. Porque estos no son atributos de ellos, estos son atributos que le pertenecen solamente a Dios Jehová. Pero como esos dioses no tienen esos atributos, el hombre se los otorga. Y por ende los dioses o esos falsos ídolos dependen del hombre para su exaltación. Dice aquí en el versículo 4 de que el hombre lo decora o adorna a esos dioses con oro y con plata.
Y básicamente lo que está diciendo es que los minerales preciosos, no cualquier mineral, no con hierro, no con bronce, sino con lo más fino que hay, oro y plata, el hombre decora a esos dioses. Pero no cualquier oro y no cualquier plata. Si nosotros vemos en el versículo 9, dice, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz. Tarsis, la mayoría de los teólogos o estudiosos de la palabra creen que Tarsis es un pueblo al sur de España. Es el mismo pueblo al cual Jonás quiso huir cuando estaba huyendo de la voluntad del Señor. Y de este pueblo, Ufaz, no se conoce nada al respecto, pero algo sí sabemos seguro, y es que tanto Ufaz como Tarsis eran reconocidos por esos minerales. Dice aquí que traían plata de Tarsis y oro de Ufaz. Como si nosotros dijéramos que traían mangos de Baní o chocolate suizo, porque sabemos que ese pueblo y esas ciudades, su especialidad son esos productos. Así que nosotros vemos que ellos trajeron de lo mejor que podían encontrar, y también dice en este versículo que lo vestían con azul y con púrpura. Y esos colores son significativos porque son los colores que usaban la realeza o los reyes para mostrar su esplendor, tanto el color azul como el púrpura, como el morado. Y aquí dice que esos dioses eran vestidos con esos colores. Pero no solamente los dioses dependían de los hombres para su exaltación, sino que también dependían de los hombres para su existencia. Y esto es algo muy irónico que nosotros vemos en el versículo 5. Estos dioses al cual estos hombres habrían creado, y ellos atribuían todo el poder de la creación, no podían moverse por sí solos. Dice aquí en el versículo 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Y este Dios, este ídolo que el pueblo de Israel había creado para sí mismo, eran unos dioses que dependían de ellos incluso para moverse, incluso para trasladarse. No podían moverse por sí solos y dependían del hombre para trasladarse. Tenían pies, mas dependen del hombre para moverse. Tienen boca, mas dependen del hombre para hablar por ellos. Tienen oído, mas depende del hombre para escuchar. Y tienen manos, mas dependen del hombre para obrar. Son dioses creados por los hombres, sustentados por los hombres. Sin embargo, los hombres lo adoran como si ellos dependieran de esos dioses. Y aquí nosotros vemos una lección que debemos aplicarlo a nosotros hoy en día, y es que nuestros dioses, igual como los dioses que vemos aquí en el tiempo de Jeremías, también dependen de nosotros. Es insensato o absurdo poner nuestra confianza en el dinero cuando nosotros debemos trabajar para ganar dinero. Es absurdo poner nuestra confianza en un trabajo cuando nosotros debemos trabajar para mantener ese trabajo. Es absurdo poner nuestra confianza en un gobierno cuando ese gobierno depende del pueblo. Y es mucho más absurdo poner nuestra confianza en nosotros mismos cuando nosotros mismos dependemos del Dios Todopoderoso. Y yo no estoy diciendo con eso que no podemos, que desechemos toda sociedad, desechemos todo lo que se nos presente y que desconfiemos de todo el mundo. No es eso lo que estamos diciendo aquí. Pero debemos reconocer quién es el Creador y debemos darle atributo a aquel que se lo merece. Debemos poner nuestra confianza en el carpintero y no en sus herramientas. Y esto es algo que yo tuve que vivir recientemente. Yo les voy a contar una anécdota personal. Recientemente, la semana pasada, tuve que salir y pasar el proceso por el cual muchos de nosotros hemos pasado de sacar la revista para el vehículo. Fue la primera vez que yo la sacaba, primera vez que yo tenía que ir. Obviamente yo pregunté a mis amigos que habían ido, qué debo hacer, qué debo llevar, qué debo esperar, y ellos trataron de aconsejarme en su mejor de las habilidades. Pero aún así yo estaba nervioso. Yo llegué allá al estadio Quisqueya, eran las 5:30, 5:45 de la mañana, y hice mi fila esperando turno para que me revisaran. Y todo el tiempo estuve pensando qué era lo que le faltaba al carro. Si me preguntan esto, si me preguntan aquello,
si me dicen, mira, te falta eso, no trajiste eso, no diste la copia. Y yo estaba pensando todas las posibilidades por el cual el hombre o uno de esos hombres pudiera aprovecharse para no darme la revista, tratar de, más adelante, sacarme dinero. Y yo estaba sentado ahí, yo no me decía, wow, ojalá que me toque una persona que sea compasiva, ojalá que me toque una persona que no me pregunte mucho, ojalá que me toque una persona que no averigüe mucho y que no quiera sacarme dinero. Y yo pensando en todo eso, el Señor trajo una escritura a mi mente y era precisamente en Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí mismo fue cuando me dio como que, wow, o sea, heme aquí sentado confiando en el hombre para que venga un hombre y yo pueda encontrar gracia delante de los hombres. Y aunque la intención era correcta, a quien yo dirigía mi atención era incorrecto. Porque yo debía traer mi preocupación no delante del hombre, sino delante de Jehová. Para que Jehová fuera quien ponga gracia delante de mí con cualquier persona que ponga, de manera para que yo no tenga ningún inconveniente. Pero ahí estaba yo, en cierta forma, benevolando o adorando a la persona en vez de a Dios, el creador de la persona. Y nosotros vemos aquí la comparación con ese Dios verdadero, con ese Dios Jehová que nosotros adoramos. Jehová, nuestro Dios, no es un Dios que depende del hombre en lo absoluto. Dice Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios al cual nosotros servimos, el Dios de las Escrituras, a diferencia de todos los dioses de los pueblos paganos, no necesita del hombre para tener gloria, no necesita de la ayuda o del favor del hombre. Al contrario, el hombre necesita de Dios. El hombre es aquel que necesita de Jehová. Y como dice el versículo 6, lo decimos otra vez, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ya van dos evidencias que nosotros hemos visto. La primera evidencia de la insensatez o lo absurdo que es la idolatría es que, número uno, adoramos a dioses los cuales nosotros mismos hemos creado. Número dos, esos dioses que nosotros hemos creado tienen la calidad, o mejor dicho, tienen el defecto de que dependen de nosotros para existir. Pero el tercero es los dioses que nosotros adoramos son dioses que carecen de poder. Y lo dice aquí la última parte, versículo 5. Derecho están todos como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Pero no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Estamos viendo aquí unos dioses que están completamente discapacitados, que no tienen la capacidad de ejercer poder en lo absoluto. Nosotros vemos que ellos están limitados en su capacidad. Tales dioses no tienen la capacidad, por así decirlo, de ser dioses. Son objetos del servicio y de la adoración de un corazón corrompido por el pecado. Sin embargo, carecen de atributos divinos que lo puedan calificar como Dios. El versículo 14 es bien claro cuando nos dice que estos dioses, en el momento de la verdad, cuando uno más los necesita, te van a fallar. Mire cómo dice el versículo 14, dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Dice aquí el pasaje que básicamente cuando llegue el momento del cual tú vas a necesitar aquel Dios por el cual tú has adorado, por el cual tú has servido, al cual tú has invertido tu tiempo y todas tus fuerzas, cuando llegue el momento de que tú lo necesites, Él te va a fallar. Él te va a decepcionar y no vas a poder cumplir. Como dice aquí, se avergüenza el fundidor de su ídolo. Un ejemplo de eso que nosotros vemos en las Escrituras muy claro es el mismo ejemplo de los profetas de Baal cuando se enfrentaron con el profeta Elías. Nosotros vemos, creo que en Primera de Reyes, el suceso, cuando estando Elías, el único profeta del Señor que había permanecido, o mejor dicho, según su entendimiento, el único profeta que permanecía,
y ve esta muchedumbre de profetas de Baal, y ven cómo se levanta delante de ellos, él propone un concurso. Vamos a hacer una competencia. Vamos a hacer una competencia entre mi Dios y tu Dios. Vamos aquí a poner un holocausto. Vamos a poner un becerro. Tú eliges el becerro. Y el Dios, el cual responda a nuestras oraciones, que queme ese holocausto. Y los Baales, o los profetas de Baales, accedieron, dijeron, ok, no hay problema. Y dice la palabra que desde la mañana hasta el mediodía, ellos clamaron a gran voz a Baal, diciendo, escúchanos, Baal, escúchanos. Dice que llegó al punto de que ellos mismos se infligían dolor, que se apuñalaban y derramaban sangre, pensando que así iban a llamar a Baal. Sin embargo, su Dios fue motivo de vergüenza, porque el mismo Elías, relajando, mejor dicho, burlándose de su Dios, decía, hablen más fuerte, cuidado si es que está durmiendo, no lo oye, o cuidado si se fue y está ocupado haciendo otra cosa. Y en el momento en que su profeta lo necesitaban, Baal no apareció. Sin embargo, nosotros sabemos cómo termina la historia y cómo el Señor se manifestó y comprobó nuevamente de que el Señor era el Dios verdadero. Dice aquí que esos dioses no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Ellos no tenían, los israelitas, tenemos que mencionar de que los israelitas tenían miedo de las señales de los cielos, como dice en el versículo 2. ¿Cuáles son esas señales? Sencillo, puede ser un eclipse, puede ser un cometa, puede ser una estrella fugaz. Obviamente en aquel tiempo no tenían el conocimiento o los instrumentos que tenemos hoy en día para saber qué eran esos fenómenos naturales. Sin embargo, cada vez que sucedía uno de esos fenómenos, los pueblos paganos lo atribuían a la ira de los dioses contra la humanidad. Y el Señor está diciendo aquí, no tengan miedo de las señales en el cielo, ni tengan miedo de esos dioses. Dios les recuerda que esos dioses no tienen poder para hacer mal a nadie. De hecho, tampoco tienen poder para hacer el bien. El único poder que tienen los dioses es aquel el cual nosotros mismos les hemos dado. Así como es absurdo confiar en un capitán sin barco, también es absurdo confiar en un Dios sin poder. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida? Número 1, es absurdo confiar mi vida a dioses que no tienen control sobre mi vida. Dioses que prometen pero no cumplen. Dioses que engañan y haciéndonos creer una mentira. Dioses que viven regalando cheques llenos de promesas e ilusiones. Sin embargo, no tienen nada en sus cuentas bancarias. Mira cómo dice Jeremías capítulo 11, versículo del 11 al 12. Y es muy interesante como dice. Aquí nuevamente el Señor está hablando del juicio que va a traer sobre su pueblo por culpa de la idolatría. Y el Señor le dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no lo podrán salvar en el tiempo de su mal. A esos dioses, el cuales habían dedicado todo su tiempo, sus recursos, dice aquí que habían elevado incienso a esos dioses. En el momento de la verdad, esos dioses eran incapaces de salvar a sus adoradores. Pero aquí vemos el ejemplo de nuestro Dios, del Dios verdadero, como dice en Jeremías capítulo 10, versículo 6, y citamos nuevamente, dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Jehová es creador, Él es el creador del universo, el sustentador de toda la creación. Él es el creador del hombre y el dador de la vida. Él juzga a las naciones, condena el pecado y salva al pecador. Él es el único que tiene poder para salvar mediante el evangelio de su Hijo Jesucristo. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ese es el Dios, Jehová, de las Escrituras. Ya para finalizar, hermano, hemos visto 3 evidencias de la insensatez de la idolatría. Creamos, número 1, nuestros propios dioses. Número 2, aquellos dioses que nosotros hemos creado, esos son los dioses que dependen de nosotros para subsistir.
Y tercero, nosotros ponemos confianza en dioses que no tienen poder para cumplir su promesa cuando nosotros necesitamos. La misma advertencia que nosotros hemos recibido hoy fue la que recibió el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel no escuchó, ni prestó atención, ni se arrepintió de su abominación. Y vamos a ver la consecuencia en Jeremías capítulo 16, versículo 1. Es cierto que Dios castiga al pecador, como a todo pecador, como también la idolatría en toda la persona. Pero cuando se trata de su pueblo, cuando es su pueblo que ha pecado y ha adulterado en sus corazones, también es muy claro que el castigo es mayor. Y oigan aquí cuál es el castigo profetizado a la nación de Israel, el cual se cumplió por culpa de su idolatría. Dice Jeremías capítulo 16, versículo 1, y con eso terminamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijo, ni hijas en ese lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en ese lugar, de sus madres que les den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y su cuerpo servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ello, ni caerán, los cabellos por ello, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de su muerte, ni les darán a beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarse con ellos a comer o beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y de vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y pongan atención al siguiente versículo porque es muy importante. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirá, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. A mi opinión, una de las sentencias más radicales, más severas que nosotros vemos de parte de Dios al pueblo de Israel. Todo por motivo de no escuchar la advertencia del Señor, adulterar sus corazones con dioses paganos, con ídolos e imágenes, y porque no obedecieron la palabra del Señor. Que ese no sea nuestro caso. Vamos a orar, hermanos, que el Señor le bendiga. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias infinitas, Señor. Sobre todas las cosas te damos gracias porque tú eres Dios verdadero, tú eres Dios soberano, Señor. Tú eres Dios poderoso y a ti, Señor, hemos escuchado y hemos puesto nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros y habernos llamado a la esperanza viva, Señor, mediante tu Hijo Jesucristo. Sin embargo, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a no adulterar nuestros corazones con ídolos, Señor, paganos de esa sociedad y de este tiempo. Ayúdanos a mantener nuestro corazón santo y consagrado a ti, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a glorificarte con todo lo que nosotros hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Y gracias
por la misericordia y la gracia que tú has mostrado sobre nosotros. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.